En este vídeo te voy a comentar ciertas curiosidades de la Griselda Blanco real que no se han visto en la miniserie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara. Vamos a hablar de los personajes, del ritmo de la serie, de su historia y de si tiene algo que ver con la saga de Narcos de Netflix, ya que los mismos creadores de esa saga están implicados en este biopic. Hablaremos de por qué Griselda es una miniserie que podría haber sido para mí un pepinazo, es decir, tremenda, pero que pasará a ser una serie de narcos bastante del montón y olvidable, sobre todo porque han suavizado demasiado al personaje en el que se basa. Ahora te cuento el porqué. Dale a la intro, gonorrea. Muy buenas, mis gatos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis completo de Griselda, la nueva miniserie de Netflix que en 6 episodios que no llegan a la hora de duración nos cuentan un fragmento de la vida de la narco más famosa de todas, la que apadrinó al mismísimo Pablo Escobar. Detrás de esta serie tenemos a varios de los creadores de la primera Narcos Colombia y Narcos México. Entre ellos están Eric Newman, Carlo Bernard y Doug Miro. Saber esto a mí me generaba una expectación muy alta por la serie, ya que la Narcos de Netflix sigue siendo a día de hoy una muy buena serie para introducirse en este mundillo de una forma que, aunque no sea del todo fidedigna, ya que es una serie dramática, lo que implica que no es un documental, hace un gran esfuerzo por contarte la historia de una forma entretenida y sin muchos tapujos. Vamos, que en ningún momento vas a poder ver las 6 temporadas de Narcos para acabar llevando una camiseta de plata o plomo. Si lo haces no tienes ni puta idea. Aún así hay historias mucho más fieles, como por ejemplo El Patrón del Mal, que está en Netflix y que os recomiendo muchísimo, sin quitarle para mí ningún mérito a Narcos. En mi caso fueron mis inicios, y si la comparas con El Patrón del Mal pues sale perdiendo, ya que esa serie tiene 74 episodios y la Narcos Colombia pues tiene menos de la mitad. Si sois muy veteranos del canal, quizás llegasteis por varios de mis vídeos de la serie de Narcos que pude cubrir a partir de Narcos México. Os los dejo en la descripción por si os interesa ver a un maestro chiquito y primerizo. La habitación está muy diferente. Esta serie, quiero aclarar porque seguramente muchos se lo van a preguntar, la vean o no, no conecta en absolutamente nada con las series anteriores de Narcos. Podríamos decir que es una especie de spin-off que nos quiere contar exclusivamente la vida de Griselda Blanco y la de nadie más. No hay mención a los hermanos Orejuela, ni a Pacho Herrera, ni al propio Pablo Escobar en Medellín. Hablando de Pacho Herrera, otro punto para que entendamos que esto es más un spin-off de Griselda Blanco más que una conexión con la Narcos original, vemos que el personaje de Alberto Bravo, uno de los maridos de Griselda, está interpretado por Alberto Amán, quien fue Pacho Herrera en Narcos Colombia y Narcos México. Algo parecido ocurre con Christine Neco, que interpreta a Fabio Ochoa, quien en Narcos estaba interpretado por Roberto Urbina. Y lo de Karol G en esta serie me ha parecido lamentable, o sea, una estrategia de puro marketing más que otra cosa. Por lo menos Bad Bunny en Narcos México hizo mucho más que Karol G, de la cual he contado que aparece en 3 escenas y dice 2 frases. Brutal llevarse un montón de pasta solo para esto, Te lo digo porque entre muchos de los pósters de promociones de la serie está Karol G, Yo ahí lo dejo. El caso es que la miniserie no tiene ni introducción ni un tema principal, como si lo tenían las anteriores 6 temporadas, con el tema de Rodrigo Amarante, Tuyo. La serie únicamente quiere que tengas una idea bastante idealizada de quién era Griselda Blanco. Luego te cuento por qué. Es una serie que prometía mucho, ya que estamos hablando de la madrina del narcotráfico en Estados Unidos, el único hombre al que Pablo Escobar temían, según dicen algunas lenguas. Y aunque en el físico han hecho lo que han podido, ya que Sofía lleva una prótesis dental y nasal, aparte de un maquillaje excelente, es imposible que a nadie le recuerde Sofía a la auténtica Griselda Blanco. Aún así me ha parecido que es una serie que ha permitido que Sofía Vergara pueda salir por fin de ese encasillamiento en el que vivía por su papel en Modern Family, interpretando a Gloria Pritchett, una mujer colombiana muy guapa y muy graciosa por su acento. Sofía ha luchado muchísimo para sacar esta serie adelante, ya que es productora de la misma, pudiendo hablar por fin un español perfecto gran parte del metraje. Lo que me lleva a decirte que si al igual que Sofía quieres ser bilingüe, permíteme que te explique cómo agilizar tu aprendizaje de idiomas y llegar más lejos que nadie gracias a Babbel, una de las mejores aplicaciones de aprendizaje de idiomas del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen sus más de 10 millones de suscriptores. Babbel es fácil, accesible e intuitiva. Podrás aprender cualquier idioma para viajar por todo el mundo y entender cualquier película o cualquier serie que veas en versión original o el idioma que hayas decidido aprender. Olvídate ya de los subtítulos, del traductor del móvil, de si tus futuros suegros van a entender o no lo que tienes que decirles. Olvídate de si la reunión del jueves en la oficina va a estar o no en tu idioma. Y olvídate de preguntarle a tu sobrino chico, que sabe más que nadie, qué es lo que ha dicho esa persona que te está diciendo tan amablemente
amablemente dónde está el metro de Londres. Aprender idiomas es algo bastante aburrido y sobre todo por falta de tiempo no puedes dedicarle lo que se merece. Por eso Babbel es intuitiva y tiene lecciones que parecen más un juego que una lección seria. Si utilizas el link que te dejo en la descripción tendrás un 55% de descuento en su suscripción. Es un descuentazo, ¿eh? Desde tu ordenador o la palma de tu mano podrás acceder a las lecciones que tienen de unos 15 minutos que son rápidas y eficientes para aprender lo más rápido posible. Los cursos están diseñados en base a tu idioma nativo y te enseña a tener conversaciones en el mundo real. Tienen un método de aprendizaje que te permite aprender no solo a pronunciar correctamente, sino a relacionar las palabras con las que te quieres comunicar. Puedes definirte unos objetivos, ya sea viajar al extranjero, para tu ámbito profesional o el día a día. La propia aplicación te dirá en base a tu disponibilidad las lecciones que tienes que tomar cada día si quieres llegar a ese objetivo. Esto a mí me irá genial para futuras colaboraciones. Podrás mejorar tu pronunciación, aprender súper rápido con sus lecciones y tendrás asistencia real, nada de inteligencias artificiales, ¿eh? ¿Cuál es el idioma que siempre has querido aprender y nunca has tenido voluntad para ello? ¿A qué país querrías viajar pero te da miedo ir por temas de idiomas? Pues utiliza el link que te dejo en la descripción y deja ya de un lado las excusas para que Babbel te ayude como nadie lo ha hecho antes. Creo que obviando lo histórico, el papel de Sofía es excelente, se siente muy cómoda en el papel. Me ha gustado muchísimo cómo ha transmitido ese sentimiento de madre que está luchando por su familia, además de autoengañándose, abriéndose paso en un mundo completamente dominado por hombres como es el del narcotráfico, esforzándose 10 veces más solo por el simple hecho de ser mujer. Sofía tiene dos grandes momentos, uno para mí es cuando se casca ese tremendo discurso ante su nuevo ejército de cubanos llamados los Marielitos y otro cuando muere Fernando. Comento este porque cuando pasa del terror por morir a la calma más absoluta de tener que limpiar lo que ha ocurrido ahí dentro para evidentemente seguir adelante, me confirman que Sofía es una actriz muy versátil y también muy buena. Los Marielitos surgieron cuando tras varias desavenencias con Perú y Venezuela, el propio Fidel Castro abrió el puerto de Mariel para solucionar esa crisis en la embajada de Perú en Cuba, una embajada que albergó a más de 10.000 cubanos y que desde que se abrió el puerto, más de 100.000 cubanos emigraron a Estados Unidos. No fueron bien vistos ni por los suyos ni por los estadounidenses, de ahí su importancia en la historia con Griselda, quien vio en los desamparados a un aliado muy fiel que le serviría para sus propios propósitos, ya que ella misma estaba completamente desamparada en este mundo narco tan violento. Aunque se pueda ver el éxodo de Mariel por la televisión en uno de los episodios, tengo que confesar que he echado muy en falta ese toque informativo que tenía la serie de Narcos. Obviamente entiendo que han querido experimentar en esta miniserie, desmarcarse un poquito de la serie madre y que se sienta algo independiente. Yo eso se lo doy, ya que valoro mucho el que se intente hacer algo diferente intentando mantener la esencia de lo que supuestamente has creado antes, pero creo que no ha funcionado del todo bien. Eso sí, desde mi punto de vista, que no es la verdad, solamente es mi opinión. Comento esto porque el formato miniserie no ha sido la mejor decisión, se notan los recortes en la vida de Griselda. Por ejemplo, me ha faltado no tener un inicio más potente, momentos como la famosa anécdota de Griselda que con tan solo 14 años mató a un niño de 11 porque sus padres no pagaron el rescate. Estamos hablando de una mujer que ya con 15 años tenía acojonados a bastantes capos de narcotráfico porque era muy despiadada y a esta gente le interesaba tenerla de su lado. Me habría gustado ver algo más allá de una simple anécdota, como tuvo que sobrevivir como prostituta antes de conocer a Carlos Trujillo, que fue su primer marido con el que tuvo 3 hijos, que son Uber, Dixon y Osvaldo, a los que hemos visto en la serie. La serie juega un poco al despiste, no mencionando nada de Carlos Trujillo y presentándote a Alberto como si fuera el padre biológico de los chicos. La propia Griselda se lo dice justo al principio de la serie, pero el propio Dixon aclara que ese pibe no es mi padre. A lo largo de toda la serie se refieren a Alberto como Alberto y no como papá, pero me habría gustado que hubieran confirmado que Alberto no era realmente su padre, sino que era más bien su padrastro. Pero bueno, detalles. Tampoco he encontrado ningún indicio sobre que Griselda tuviese que acostarse con el hermano de Alberto, y el tiroteo que acabó con la vida de Alberto fue porque Griselda creía que este estaba robando, disparándole a él y a sus 6 guardaespaldas. Me habría gustado un poco más de contundencia en ciertas escenas. La serie, eso sí, es muy dura, pero al mismo tiempo la siento bastante normalita en ese aspecto. Creo que sus antecesoras en lo que es el cartel de Medellín y el de Cali tenían mucha más crudeza y mostraban a un cártel muy cabrón y muy despiadado, demostrándote cómo eran los narcos, pero sí con el toque hollywoodiense. Me habría gustado ver no solo la infancia de Griselda, sino su paso por Nueva York, sus inicios con Alberto, el cómo ideó con él este sistema de lencería que permitía guardar la coca sin que se detectasen los controles de los aeropuertos para que las chicas pudiesen transportarla sin problemas. Pero sobre todo, me habría gustado que se mencionase su apodo más famoso, que no era solo el de madrina, sino el de viuda negra. Básicamente porque de los 4 maridos con los que estuvo casada, presuntamente
directamente mandó a asesinar a varios de ellos. Tampoco hemos visto la pasión que Griselda tenía por El Padrino, una de sus películas favoritas que ya sabemos está protagonizada por Marlon Brando y dirigida por Francis Ford Coppola. De ahí que su hijo con Darío se llame Michael Corleone Blanco. Me ha faltado ver más relación con sus hijos, que aunque supongo que como nos han querido mostrar desde su punto de vista cómo es toda su vida, como esa madre que se autoengaña y cree que todo lo hace por su familia cuando en realidad lo hace por ella, lo puedo entender. Creo que la serie ha desperdiciado una oportunidad única de representar lo cruel y despiadada que fue Griselda. Creo que en casi el 80% de la serie la vemos como una mujer asustada, cosa que puedo entender, sobre todo al principio, cuando está completamente sola en Miami con sus 3 hijos y que tiene que abrirse paso por un mundo que es tan violento y donde los hombres tienen el poder, además de que no tienen ni un puto duro. Pero creo que en los 6 capítulos cuesta que Griselda llegue a su punto de crueldad más alto. Han querido humanizarla demasiado, con decisiones que les son demasiado difíciles de tomar, como la de asesinar a unos testigos que si no encerrarán a Almícar en la cárcel, o cuando mata al asesino de varios de sus hombres y mujeres que le servían con esa bayoneta. Me ha faltado más contexto social, como ocurría en Narcos. Me podrían haber explicado un poco más la situación que se vivía en Miami con la conocida guerra de los vaqueros de la cocaína que a finales de los 70 inundó la ciudad de violencia. Me habría encantado ver cómo patentaba la famosa práctica de los pistoleros en motocicleta que iban a quemarropa como una forma rápida y efectiva de asaltar y matar a cualquiera, algo que se le volvió en contra en su muerte, ya que años después de cumplir condena y estar completamente sola, ya que sus hijos, acordémonos, acabaron muertos en diferentes circunstancias, tal como nos cuenta la serie, Griselda murió de varios tiros por la espalda de unos sicarios de gente que la odiaba que iban en moto, lo que quiere decir que habríamos visto cómo la violencia que ella desató y generó se devolvió en contra cuando ya no resultaba una amenaza para nadie. Para mí habría sido un cierre perfecto. Lo de los colgantes que simbolizan esa unión familiar, a ver, no han estado mal, pero al menos para mí, repito, endulzan demasiado la historia de una mujer que ante todo no era buena persona. El filtro de Hollywood aquí se ha pasado un poquito en mi opinión. La jugada de dejarse arrestar para proteger su vida es algo que me ha gustado mucho, ya que en el 84 Griselda estaba siendo hostigada y perseguida por sus rivales que la querían muerta. Esta jugada maestra le sirvió para protegerse a sí misma y a sus hijos. En general la serie creo que podría haber durado como 8 o 10 capítulos, podrían haberse extendido más y mejor, haber abarcado mucho más de la vida de Griselda, haberse centrado más en lo despiadada que era, en cómo los cubanos fueron una pieza clave en su conquista más allá de lo que hemos visto en la serie. ¿Qué pasó con ellos cuando se hizo con el poder? Ya que tenemos un salto temporal de 3 años donde, bueno, ya está, es la patrona, se acabó. Podríamos haber visto cómo conocía a Pablo Escobar, cómo lo apadrinaba y veía en él todo su potencial, cómo negociaba con él la mercancía que pasaba por Estados Unidos y Miami. Aunque no fuese Wagner Moura quien interpretase a Pablo Escobar, podrían haber utilizado a otro simplemente para relacionarlo un poquito con la importancia que realmente tuvo Griselda en el narcotráfico de Medellín. Y el episodio final creo que lo siento bastante apresurado. Quería encerrar la historia con esta imagen de Griselda en la playa, que por fin es libre de su condena, pero es presa para siempre de esa ambición que la ha llevado a quedarse sola y sin hijos, menos de Michael, claro. La serie no ha hecho un buen trabajo para mí dejando a Griselda como esa madrina de la droga, ya que constantemente está sufriendo muchas putadas y es entendible, ya que es mujer y tiene que abrirse camino a hostias, pero no he sentido que fuese tan poderosa como si lo fue Pablo Escobar o el cartel de Cali. Eso que tenemos varios momentos potentes de cuando Griselda está hasta el papo de que le pasen la mano por la cara y mata a varios de los líderes de ese sindicato que quería formar. Para mí podrían haber potenciado mucho más esta parte. Podríamos haber visto cómo realmente Griselda era quien era y no pasar a la fiesta de Darío, donde hemos visto a una mujer que se acojonaba en general, por mucho que fuese de tipadura, a una auténtica yonki del crack. Habría preferido una estructura parecida a la de Narcos, centrándonos tanto en la vida de Medellín y Guadalajara como en la DEA que los perseguía. Digo esto porque la trama de June Hawkins la he sentido algo insulsa y poco atractiva. Evidentemente el personaje es real y fue la única que confió en que una mujer estaba detrás de los asesinatos y la expansión del negocio en Miami. Lo digo porque en aquella época era imposible que una mujer tomase ciertas decisiones en el mundo del narcotráfico. Por eso Griselda se volvió tan poderosa, porque nadie sospechaba de una mujer en el mundo narco. La actriz que interpreta a June ha estado hablando con la June real, según algunas entrevistas que he estado viendo, para entender no solo al personaje que iba a interpretar, sino también cómo fue ser mujer en aquella época y el departamento de policía de Miami. Es más, la June real en un podcast y ahí explican algunos fragmentos que en el departamento de policía solían meterse con ella constantemente, evidentemente por la época y porque era de las pocas mujeres en el cuerpo, llegando incluso en algunos momentos a acosarla sexualmente. Su filosofía en ese momento siempre fue la de seguir luchando y avanzar a pesar de todo lo que le estaba ocurriendo, básicamente porque quería hacer lo correcto. Y es algo que sí que se ha visto en la miniserie con esa June que quiere algo más que solo ser la encargada de interpretar y traducir al español latino lo que la policía haga con los latinos del lugar. Como hemos visto, ha atrapado a Almícar y ha ascendido en la organización
Zentak, que al igual que la DEA, tenía que encargarse de esta oleada de violencia y drogas en una Miami que no estaba lista para lidiar con ello. Creo que June ha sido un personaje muy desaprovechado. Me han puesto una escena con el hijo ahí muy al pasar, me explican que es la buena de su divorcio y creo que podrían haber mostrado un poquito más de su día a día como ocurría con Javier Peña o Steve Murphy. Joder, es que hasta en Narcos México teníamos muchísimo más de la vida de Enrique Kiki y de Walt Breslin. Al final, en una serie de este estilo siempre se intentan mostrar las dos caras de la misma moneda, intentando que empatices en mayor o menor medida con alguno de los personajes, sobre todo de la parte de los buenos. Creo que June podría haber dado más de sí y que podríamos haber visto más cómo le afectaba el querer dejar su puesto y ser administrativa, sobre todo de cara al final, que le ocurre lo mismo. Los saltos temporales en la serie creo que no le han sentado demasiado bien, aunque entienda perfectamente que en 6 capítulos la cosa no da para más. Darío es un personaje que, por otro lado, al igual que Sofía, me ha encantado por cómo queda claro que mata a Fernando porque está enamorado de ella, convirtiéndose así en una pieza clave no solo del negocio, sino también de su vida. Darío fue el gran amor de Griselda y me gusta que en la serie lo muestren como ese hombre que frena y detiene a la madrina, cuya ambición no tiene límites y que no sabía cuándo parar, como por ejemplo cuando le ofrecen 15 millones por ceder su territorio a los hermanos Ochoa, dejándolo todo atrás. Yo sinceramente, si hubiera sido ella, lo habría cogido, porque son ya tantas historias del narcotráfico que acaban más mal que bien, ya que al final, mira, por querer más, acabas muerto. ¿Realmente vale la pena seguir luchando en un mundo que es tan volátil? Es normal, en aquella época eran los inicios, así que tampoco les culpo. La química entre los dos actores es una absoluta maravilla, o sea, ayuda muchísimo a creerse ese vínculo y esa relación que a veces era muy apasionada y a veces muy difícil, ya que Griselda no quería escuchar a Darío, solo lo quería para el toma y daca. Es una lástima para mí la muerte de Arturo, ya que era un personaje muy interesante y sobre todo me encantaba el dúo que hacía con Darío, como ese par de consejeros que frenaban y querían lo mejor para Griselda. La evolución de Darío me parece completamente lógica y es de mis personajes favoritos de la serie junto con Griselda, ya que al final él es quien siempre ha estado del lado de su mujer y la conoce mejor que nadie, quien ha estado durante mucho tiempo viendo y haciendo cosas terribles para su cártel. Que haya huido con su hijo a Medellín para huir de Griselda es lo más lógico del mundo, ya que al final la dicotomía en un mundo como es el de Narcos es constante. Normalizar la violencia o las drogas es el pan de cada día de esta gente y nunca es tarde para querer alejar a tus hijos de esto. Es una cosa que me parece admirable, ya que un hombre que ha sido un asesino a sangre fría durante tanto tiempo quería que su hijo no se convirtiera en eso. Su muerte no es tal y como vemos en la serie, ya que en la vida real unos sicarios disfrazados de policía lo detuvieron y lo mataron ahí delante de su hijo, llevándoselo luego a Griselda en la cárcel. Aquí vemos cómo están en casa de su madre y lo matan a traición. Es el mismo destino pero de diferente forma. El punto aquí es que veamos cómo Griselda ya no tiene piedad ni con su propio marido que ha estado ahí con ella en las buenas y en las malas, Habría estado bien ver cómo desde la cárcel la madrina seguía teniendo el negocio en marcha, gastando además una millonada en mantener sus privilegios en la cárcel y casándose con Charles Cosby, el que fue su cuarto marido y un pequeño traficante que la admiraba profundamente y que, como te digo, manejaba los negocios desde fuera. Por vicisitudes del destino, Charles la cagó varias veces y Griselda lo mandó matar, pudiendo este escapar y acudiendo a la policía para contar lo que hacía su mujer, llevándola a estar casi 20 años en la cárcel. Está muy bien mostrar cómo mata a Darío, pero repito, no me confirma nada el apodo de Viuda Negra, que era uno de los más famosos por los que se la conocía. Creo que la escena de Griselda hasta arriba de crack obligando a la gente a desnudarse y a fornicar entre ellos, no sé si me ha acabado de funcionar del todo. Después vemos que se cabrea muchísimo cuando ve a Darío hablar con otra mujer, poniéndose muy celosa, siendo muy lógicas todas estas reacciones porque es que el crack te vuelve paranoica perdida. Pero me ha faltado ver, eso sí, más de esta actitud de celos a lo largo de la serie, que era algo característico del personaje. Otro personaje que ha tenido mucha importancia de cara al final ha sido el de Jorge Rivi Alaya Rivera, o Rivi para los amigos, uno de los peores sicarios que sirvió a Griselda y que, como dice, fueron amantes en otro momento, sobre todo por la química que tenían. Lo de Rivi en este retiro en California ha sido bastante extraño, pero entiendo que al final la serie quería trabajar esta relación entre dos personajes que al final acaban huyendo juntos. Rivi fue una pieza clave en los negocios de Griselda y me gusta que haya habido un conflicto bien claro con Darío, hasta el punto en el que Rivi parece que manipula a Griselda, pero solo quiere lo mejor para el business. Cuando le detienen, tiene relaciones sexuales telefónicas con la secretaria de la fiscalía. Esto ocurrió de verdad. Los fiscales, como querían la pena de muerte para Rivi por los múltiples asesinatos que tenía a sus espaldas, vieron cómo el caso se puso patas arriba con este suceso con la secretaria. Esto socavó la credibilidad de Rivi y su declaración contra Griselda. Actualmente Rivi sigue vivo y está condenado a cadena perpetua. A mí me habría gustado ver un poco más de este personaje, la verdad. Ha sido como que sí, muy importante, pero tampoco lo mostramos mucho. El suceso con Chucho, el camarero que pasó a ser el guardaespaldas de la narco más grande de todos los tiempos, se ha sentido también como algo muy visto y no visto. Al principio parece que tendrá algo más de peso en la trama, pero no es así. Acaba siendo alguien totalmente prescindible y que no se entiende por qué se desmarca tanto de Griselda, alejándose de ella completamente. Se ve envuelto en un
malentendido gravísimo, metiéndole un puñetazo a uno de los hijos de la madrina, provocando la muerte de su hijo a manos de Ribby, todo por una equivocación. Jamás se supo si esto fue por un puñetazo que le dio a un hijo de Griselda o porque Chucho se negó a participar en un golpe que iba a dar el cártel. Lo que queda claro es que la serie ha dejado en evidencia que el mundo narco no perdona. En cuanto tengas dudas, ahí al toque. Otro personaje muy desaprovechado es el de Carmen, que es un personaje súper anecdótico. Es una pieza clave en los viajes de las chicas de Griselda con la mercancía que llevan de Colombia a Miami, que pasa de un inicio en el que se niega completamente a participar en el negocio de la droga, y más cuando su exmarido fue narco. Sabe perfectamente qué es lo que va a pasar. Yo entiendo que el dinero es el dinero, pero ¿qué pasa con esta transición tan rápida en la que, después de que Griselda, completamente eufórica tras esa fiesta del barco, iniciando así su negocio con los ricos, llama a Carmen y después supuestamente la va a visitar? Ya está dentro del business. Es un poco la sensación general que me ha dejado la serie, que independientemente de que sea o no fiel a la realidad, ya que recordemos que es una serie dramática y evidentemente habrá muchos cambios respecto a lo que sucedió realmente, no quita que me haya dejado un sabor agridulce. No es que haya visto una mala serie, sino más bien una serie narcos del montón que no me ha aportado mucho a lo que ya he visto, que podría haber golpeado la mesa fuertemente con una mujer que fue de los pocos que acojonó a Pablo Escobar. Creo que podrían haber apostado por una serie más larga, de unos 10 capítulos, con un mejor desarrollo de su historia y sucesos. Pero bueno, saco un positivo, que es la primera serie de narcos que he visto con mi esposa y resulta que le ha gustado. Eso para mí es bueno, ya que si esta miniserie sirve para que cierto sector del público al que no suele atraer este mundillo se inicia gracias a Griselda, llevándoles a querer saber un poquito más de este mundillo y de las personas que cambiaron el mundo para mal, pues oye, bienvenida es. Yo por mi parte me esperaba algo más, pero bueno, supongo que mis compas colombianos sabrán mucho mejor que yo cómo representan a Griselda en esta nueva miniserie de Netflix. Seguramente muchos comentarios me dirán que ya están hasta los cojones de la serie de narcos, pero mira, chico, aquí reparten para todos. Si tienes más curiosidad al respecto, te recomiendo las dos series que hay en Netflix tituladas Cocaine Cowboys, Los Reyes de Miami, donde se explica un poquito más todo lo que ocurrió en la zona en la época de Griselda. Lo único que puedo decir para concluir el vídeo es que, a modo curiosidad, Michael, el hijo de Griselda que está vivo, se ha pasado 13 años de su vida dando entrevistas para un supuesto libro y guión sobre la vida de su madre, y resulta que Netflix lo rechazó, pero al mismo tiempo han usado parte de ese material para esta serie, lo que ha llevado a que Michael los demande. No sé cómo está el tema, ¿vale? O sea, yo ahí lo dejo a modo anécdota. Me ha parecido muy de risa. Yo una vez me paro a pensar en esto, la verdad es que se nota, porque el no haber tenido una supervisión de alguien cercano a la vida de Griselda ha dejado muchas lagunas que, como te he comentado en este vídeo, se notan. Y nada, gonorreas, hasta aquí mi vídeo análisis de Griselda. Espero que te haya gustado la serie, mi vídeo, no lo sé, cualquier cosa, para dejarte un buen like, así este vídeo le llegará a mucha más gente. Si no, lo echas a los leones, que hace absolutamente lo mismo, tranquilo. Agradecer a mis Patreons y miembros de YouTube su apoyo incondicional, como siempre, links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoya al canal todos los meses. Y yo aquí me despido, gente. Un beso, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente.